Capítulo 4. Tercera consideración. Segunda exhortación a las armas. La exhortación y la implicación. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Efesios capítulo 6, versículo 13. En este versículo, las palabras «tomad toda la armadura de Dios» son un eco de las instrucciones del versículo 11. «Vestíos de toda la armadura de Dios». Esta repetición resalta su idea. En el versículo 12 se habla de la malicia y el poder de Satanás, y se revelan sus artimañas contra los cristianos. Ahora se hace sonar la alarma y se les manda a estos armarse. Pero si examinamos el versículo, veremos una nueva verdad revelada. Primero, trataremos la razón que hay detrás de repetir tan pronto la exhortación. En segundo lugar, consideraremos los resultados consiguientes, para que podáis resistir en el día malo. Esto es, estar preparados para luchar. Y, habiendo acabado todo, estar firmes. Esto es, vencer. Primera observación. Las implicaciones de una amonestación repetida. Cuando tu hijo tiene edad de cruzar la calle solo, ¿lo despides tranquilamente recordándole que tenga cuidado? Por supuesto que no. Le recuerdas una y otra vez exactamente lo que debe saber para confirmar su seguridad. Pablo conocía muy bien los peligros que acechaban a los nuevos creyentes. Anhelaba avisarlos y armarlos. De la profundidad de su convicción de que la armadura de Dios era su única esperanza, surgió la necesidad de recordarles una vez más: revestíos de ella. Pablo era como un obrero esmerado que fija un clavo con golpes repetidos antes de tomar el siguiente. Demasiados predicadores se parecen al carpintero que, con la prisa por terminar un trabajo, utiliza tachuelas en lugar de tornillos para fijar las patas de una silla. Sí, terminará antes. Pero ¿cuánto durará la silla? Los predicadores impacientes, antes de rematar una verdad con seguridad, se apresuran a exponer otra. Si fueran más sensibles a sus congregaciones, se darían cuenta de que si no le pegan en la cabeza al clavo, probablemente no tocarán la conciencia de sus oyentes. La mayoría somos espiritualmente duros, de entendederas. Necesitamos que se nos encaje la verdad con martillazos repetidos. Además, por lo general se retienen mejor las verdades más sencillas y menos adornadas con ideas añadidas. Al comprar ropa, compro más fácilmente si el vendedor me muestra una pequeña sección de artículos selectos. Si saca todo de las estanterías y me lo amontona delante, lo único que hace es confundirme y no puedo ver nada como es debido. Conocer a fondo una verdad fundamental es mejor que oírlas todas sin comprender ninguna. Verdades imperativas. Un predicador no debe disculparse por predicar la misma verdad una y otra vez. Pablo mismo dice: «A mí no me es molesto escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro». Filipenses capítulo 3, versículo 1. Hay 3 clases de verdades que se deben predicar regularmente desde el púlpito. Las verdades principales o fundamentales. Estas son verdades que todos deben conocer y creer para salvación. Aquellas verdades sobre las cuales descansa todo el peso del cristianismo. Las verdades fundamentales del Evangelio son señales que nos mantienen a salvo dentro de los límites impuestos por Dios. Supongamos que tu abuelo posee unas tierras que en su momento fueron cuidadosamente examinadas. Él estuvo presente al poner las marcas y podría haberlas delimitado con los ojos vendados. Pero nunca se tomó las molestias de mostrarle a otros las marcas. Con el paso de los años, éstas se perdieron, fueron removidas o las aguas se las llevaron. Ahora tu abuelo ha muerto y te ha legado esas tierras. Pero un vecino deshonesto las reclama como suyas y da como prueba un trigal que él mismo ha plantado allí.
Descubres que la escritura y la descripción de las tierras se ha perdido, ya que tú mismo no conoces bien los límites de dichas tierras. ¿Cómo te defenderás ante el juez? Probablemente terminarás con perder las tierras porque nadie te dijo nunca dónde terminan las tuyas y empiezan las del vecino. Este es el paralelismo espiritual. Toda verdad fundamental tiene algún vecino malvado, entre paréntesis herejía, en su frontera, ansioso por sembrar mentiras en la tierra sagrada de la palabra de Dios para engañar a los cristianos. El espíritu del error ha ganado tanto terreno a la verdad en los últimos años porque los pastores no han recorrido los límites del Evangelio con su pueblo para que éste conozca las verdades principales. Además de las cosas de primera necesidad de nuestras creencias, también tenemos ciertos lujos, al igual que en nuestras casas. Los lujos son maravillosos y a menudo aumentan nuestra apreciación de lo principal, pero pierden pronto su encanto cuando nos faltan las cosas esenciales. ¿Qué placer hay en comer en loza fina si no hay comida en el plato? ¿De qué sirve una blusa de seda en invierno si no tienes abrigo? Las verdades incidentales. Un predicador no solo debe predicar las verdades fundamentales, sino también aquellas que él observa que Satanás socava con mayor frecuencia. Estas suelen ser las ordenanzas de Dios que deben dictar las respuestas cristianas ante los temas controvertidos de la fe y la práctica. Para saber qué doctrinas están siendo atacadas en su propia congregación, el pastor debe considerar y estudiar a su pueblo con la misma diligencia que a cualquier libro de su biblioteca. Por el tono personal de las cartas de Pablo, sabemos que frecuentemente recorría los límites de la joven iglesia en busca de errores incipientes. Al descubrir que los falsos apóstoles se habían infiltrado en la iglesia en Galacia y estaban predicando de nuevo la ley, afirmó la verdad evangélica de la justificación por la fe cuando se enteró de las divisiones y disputas entre los corintios. ¿Qué brotó de su corazón sino una exhortación sin par al amor? Pastor, a veces tu rebaño se volverá inquieto y se quejará de que lo mantienes siempre en los mismos pastos, predicando sobre el mismo pecado. La culpa no es tuya, sino de ellos, si es que se alejan del buen pastor cada vez que te descuidas. ¿Quién culpa al perro por ladrar si el lobo sigue merodeando? Si anhelas crecer y parecerte más a Cristo, no pidas un predicador que te entretenga con un tema nuevo e interesante cada domingo. En su lugar, pide un hombre de principios que predique contra el pecado y a favor de la verdad sin contemporizar, hasta que su pueblo se arrepienta y se vuelva de su mal camino. Las verdades prácticas. Estas son el pan y la sal. No importa qué más haya en la mesa. Tienen que estar presentes en cada comida. Pedro lo expresó así: Yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 12. Hablaba específicamente de las cosas que necesitamos saber para vivir la vida cristiana. Nunca debes cansarte de oír predicar las verdades prácticas. Cuando se pierde el gusto por la carne y la verdura y solo se quiere el postre en cada comida, sabemos que algo va mal. Es triste que nuestra época sea tan avanzada en este mal espiritual que estropea el apetito para todo lo que no sean frases melosas y doctrinas azucaradas. Si amas a Dios, ama su verdad. Recibe con gozo las doctrinas que te equipan para la tarea a la cual te llama. La fe y el arrepentimiento son doctrinas buenas para predicar y oír hasta el fin del mundo. Igual puedes discutir con Dios por haber hecho un solo camino al cielo, que polemizar con el pastor por predicar el mensaje de la fe y el arrepentimiento una y otra vez. Tanto los bebés en Cristo como los creyentes maduros necesitan oír esta verdad. Si tu corazón fuere humilde y tu paladar espiritual, las antiguas verdades te serían nuevas cada vez que las oyeras. En el cielo,
Los cristianos sacan todo el vino de su gozo de una sola llave, Cristo, pero nunca les sabe agrio. Dios es el solo objeto que llena sus almas y nunca se cansan de Él. Así será para toda la eternidad. ¿Cómo podemos cansarnos en la tierra de algo que hable de Dios y de su amor? Una vez dicho esto, quiero dejar algo claro. No estoy disculpando al siervo del Evangelio perezoso que envuelve su talento en la desidia, o que lo entierra mientras él juega toda la semana. Tal pastor no tiene nada para poner delante de su gente en el día del Señor más que un par de panes mohosos que se amasaron hace años. Esto no es buena mayordomía. Necesitamos oír las antiguas verdades, pero ello no significa que no debamos oír algo nuevo. Si el pastor no estudia ni ora para aumentar su tesoro de conocimiento y sabiduría, es el peor ladrón del pueblo. Es inexcusable que alguien encargado del cuidado de un huérfano deje baldías las tierras del niño por la pereza de invertir el dinero necesario. Mucho más lo es que un predicador no mejore sus dones. Ay de aquel hombre de Dios que malgasta sus días en actividades frívolas o pasa más tiempo discurriendo la manera de llenar sus propios bolsillos que la de aumentar los dones y las virtudes de su pueblo. Segunda observación: la necesidad de inspeccionar y reparar las virtudes. La segunda observación en cuanto a la repetida exhortación de Pablo en Efesios capítulo 6, versículo 13, se desprende del verbo que no solo significa tomar, sino volver a tomar, es decir, recuperar algo que se había perdido o reanudar una actividad que se había abandonado hasta el presente. Considerando que Pablo se dirigía principalmente a los creyentes de Éfeso, podemos dar por sentado que no les estaba diciendo que se vistieran la armadura de Dios por la conversión a la fe. Eso ya lo habían hecho. En su lugar, Pablo los exhortaba a ceñir más la armadura al cuerpo del que se había soltado y reparar los agujeros de sus virtudes. Primero, porque tus virtudes deben hallarse en buen estado. ¿Quién lleva armadura en tiempo de paz? La armadura fue pensada para la batalla. No creas que simplemente por revestirte de la gracia divina huirá el adversario. No le impresionan las demostraciones de fuerza. Al contrario, el hecho de verte vestido con la armadura de Dios es como un capote rojo para Satanás. Así, pues, mostrarla no es suficiente. Hay que ceñírsela firmemente en cada parte. Satanás no te desafía a jugar a las batallas. Esta guerra es a vida o muerte. Si no me crees, examina lo que hizo con los siervos de Dios en el pasado. Lanzándose furiosamente contra algún cristiano bien amado por el Señor, abolló su armadura hasta que la gracia de Dios en él fuera casi irreconocible. Esto lo hace cuando encuentra al cristiano desprevenido. ¿Recuerdas lo que le pasó a Jacob cuando aflojó el cinto de verdad y sinceridad empleando un truco para conseguir la bendición de su padre? Sí, se hizo con la bendición, pero Labán le pagó con la misma moneda. Le cambió a Lea por Raquel. Piensa en el sufrimiento que se habría ahorrado si hubiera tenido puesta toda la armadura. Y David, qué maltrecho quedó al quitarse la coraza de la justicia en el asunto de Urías. Recibió una herida grave, un disparo al corazón. Jonás, por su parte, cuando Dios quiso enviarlo a Nínive, no tenía puestas las sandalias. Quiero decir que le faltaba el apresto y la preparación que debía tener su mente para haber partido a la primera llamada. También tenemos al pobre Ezequías. Le quitaron de un golpe el yelmo de la esperanza y lo abollaron tanto que clamó: «No veré a Yahweh en la tierra de los vivientes». Isaías capítulo 38, versículo 11. Hasta Abraham tuvo momentos de incredulidad y dudas que se colaban por algunos puntos oxidados de sus virtudes. Esta guerra es un holocausto espiritual. O destruyes el poder de Satanás en tu vida vistiendo toda la armadura de Dios y manteniéndola puesta, o Satanás te destruirá a ti.
Los grandes cristianos de todas las épocas se han visto probados en los fuegos de la tentación. Todos han salido chamuscados cuando Satanás encontró la rendija más mínima en sus virtudes. No pases por alto esta verdad que la historia ha demostrado repetidas veces. Satanás te acechará y tarde o temprano te pillará con esta o aquella virtud abandonada de momento. Entonces atacará. En esa hora de batalla intensa te hará falta toda tu resolución para reparar tu armadura y al momento, no te rindas. Cristo es un gran artífice y puede renovar todo lo roto en ti. ¿Quién resulta ofendido cuando tu virtud disminuye? Cuando tu virtud mengua, los efectos negativos van mucho más allá de tu propia situación, pues llegan hasta Dios mismo. Examinemos las consecuencias graves de descuidar tu bienestar espiritual. Deshonras a Dios. El honor de Dios depende más de las virtudes de sus hijos que de otra cosa. Los pecados flagrantes del mundo no le deshonran tanto como la conducta negligente de un cristiano. Cuando los mundanos utilizan el talento que Dios les dio para aumentar sus riquezas, solo le roban su aceite, su lino y su lana. Pero cuando el cristiano abusa o descuida su virtud, le quita gloria a Dios. Dejar que la gloria de Dios escape por los agujeros de tus virtudes es muy grave. Demuestra un desprecio total hacia su voluntad. Él quiere que tus actitudes y acciones aumenten su gloria y no que la disminuyan. Supongamos que alguien confía a un amigo su dinero y a otro su hijo. ¿Qué le dolería más? ¿Que le malgastaran el dinero o que dañaran y descuidaran a su hijo? La virtud es como un hijo de Dios en ti, la nueva criatura en Cristo. Cuando le sobreviene algún daño por causa de tu negligencia, esto le llega más al corazón a Dios que cuando le deshonra a un pecador, porque nunca le confió a aquel el don precioso que te entregó a ti. Deshonras a otros creyentes. Deshonras a otros creyentes al ser negligente en reparar tu armadura rota. Cuando el cuerpo físico enferma en alguna de sus partes, las demás se ven afectadas. Este mismo principio actúa en el cuerpo espiritual. Primera carta a los Corintios capítulo 12, versículo 26. Si hacemos caso omiso de los mandamientos de Dios, y esto siempre da lugar a una disminución de la virtud, demostramos nuestra indiferencia hacia todo el cuerpo de los creyentes. Se nos manda que nos amemos unos a otros. Segunda carta de Juan capítulo 5. ¿Cómo demostramos la obediencia a este mandamiento? Juan lo dice en el siguiente versículo. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Versículo 6. Hay una relación causa-efecto entre la virtud y el pecado. Donde disminuye la primera, el último aumenta inevitablemente. Te deshonras a ti mismo. Cuando ves que la bendición de Dios en ti va a peor, pero no haces nada para frenar el proceso, sufrirás por tu negligencia. Un cristiano en declive es siempre un cristiano en duda. Tu virtud es como un árbol. Mientras esté sano, no dejará de crecer. Pero si empieza a secarse, sabes que algo va muy mal. Satanás está pronto para reconocer las primeras señales de una fe mustia. Tu condición debilitada te hace muy susceptible a sus mentiras. Te dirá lo siguiente: si fueras realmente cristiano, estarías creciendo. Los verdaderos creyentes van de poder en poder, pero tú vas de poder en debilidad. Dices ser salvo. Entonces, ¿por qué estás más lejos de Dios que en el día de tu supuesta salvación? Las mentiras de Satanás contienen cierto elemento de verdad. Cuando tus virtudes declinan, sí que te sientes alejado de Dios y del cielo, sí que empiezas a dudar de tu salvación. Imagina que te encargaras de una tierra para obtener la custodia de un niño y que en caso de su muerte, estas tierras te hubieran de ser quitadas. No me cabe duda de que cuidarías muy bien del niño. No lo perderías de vista y un dolor de cabeza te haría correr al médico. El único derecho que tenemos a nuestras posesiones celestiales es el Hijo de la Gracia
que viene para morar en nosotros al recibir a Cristo como Señor y Salvador. Entonces, cuando este Hijo de la gracia enferma o se debilita, debemos utilizar todos los medios para sanarlo. Si el favor de Dios en ti está debilitado, tendrás poco gozo en la vida presente o futura. Un enfermo crónico no siente placer en lo que hace. La comida le resulta insulsa, duerme mal, no tiene fuerzas para trabajar ni distraerse. Si la imagen de Cristo en ti se ha deslucido, eres un enfermo crónico. No saborearás la dulzura de la promesa, ni gozarás de descanso alguno en él. Cojearás dolorido en cada deber, preguntándote si tienes fuerzas para cumplirlo. Todo el tiempo tu corazón desconsolado clamará bajo la pesada carga que le impones. Qué triste es que nuestra propia negligencia a menudo le dé ventaja a Satanás. Por la complacencia espiritual le ponemos la vara en la mano y un argumento en su boca para cuestionar nuestra salvación. Pero qué dulce es la promesa hecha a nuestra fe cuando está activa y vigorosa. Qué fácil resulta el yugo cuando el cristiano no se haya escocido por la culpa ni debilitado por la virtud en declive. Cuando tu relación con Cristo va bien, tú y tus hermanos en el Señor os beneficiáis por igual y tu Padre Celestial se glorifica. ¿Cómo saber si tu virtud declina? Demostradas las razones por que el cristiano debe esforzarse en restaurar sus virtudes decadentes, será apropiado aconsejarle para la detección temprana, como en la mayoría de las enfermedades, cuanto antes se aísle la causa, antes se puede curar. Síntomas falsos o engañosos. Antes de llegar a la causa raíz, primero te aviso acerca de algunos síntomas falsos que pueden hacerte creer erróneamente que tu virtud está en declive. Primero, una convicción de pecado en aumento. Creyente, no pienses necesariamente que tu virtud se ha debilitado porque tu convicción de pecado personal es más fuerte que antes. Este error común a menudo causa grandes molestias al cristiano. De repente, el santo está terriblemente consciente del orgullo o la hipocresía o de alguna otra corrupción que parece brotar como una mancha horrenda en su propia naturaleza. Le horroriza ver su propio pecado. Satanás entonces le carga de culpa y pronto el cristiano se siente casi abrumado por el dolor y el remordimiento. Si este es tu caso, déjame preguntarte algo. ¿No es muy posible que el pecado que ahora te pesa lleve años en ti y antes nunca lo habías notado? De ser así, regocíjate, porque tu gracia no se desvanece, sino que florece y ahoga algunos hierbajos perennes que Satanás puede haber sembrado hace tiempo. Si sigues acongojado, afírmate al saber que el pecado no puede vencer a aquel cuyo horror ante su presencia va en aumento. Cuidado cómo emplear esto como excusa para los pecados nuevos. Sé sincero contigo mismo y con Dios. Nadie está tan lleno de remordimiento ante el menor pecado como los que crecen en su amor por Cristo. A medida que pasa el invierno y se acerca la primavera, el sol se hace más fuerte y derrite la escarcha más temprana cada día. Una señal segura del aumento del amor de Cristo en tu corazón es que el pecado no puede permanecer mucho tiempo antes de derretirse con pena y arrepentimiento verdaderos. El alma deteriorada es aquella en que los pecados permanecen congelados y endurecidos con poca tristeza aparente por ellos. Segundo, disminución del consuelo. La gracia puede estar obrando en ti cuando menos sientes su presencia. Cuando triunfó más la fe que en el momento en que el Salvador clamó con total desesperación: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Marcos capítulo 15, versículo 34. Aquí la fe estaba en su apogeo, aunque para el gozo era un mal momento. Tal vez acabas de hacer algo por obediencia y vuelves a casa sin las gavillas de gozo que sueles recoger después de trabajar en los campos del Padre. No creas por ello que algo ha estado mal en tu trabajo. Los sentimientos no siempre son una medida exacta de tu estado espiritual. El consuelo no es esencial en el cumplimiento del deber. Se trata de una gratificación que Dios puede dar o no dar. Lo bien que hayas desempeñado el cargo que Él te encomendó no tiene nada que ver.
Un viajero puede ir tan rápido y llegar tan lejos con tiempo nublado como con un sol radiante. De hecho, a veces irá más rápido con nubes. El calor del sol puede darle sueño y hacer que se pare a descansar, pero con frío y oscuridad espoleará su caballo y llegará antes a su destino. Algunas virtudes, como algunas flores, crecen mejor a la sombra. La perseverancia, la humildad y la dependencia de Dios, por ejemplo. Tercero, aumento de la tentación. Si oyes a alguien decir que está débil porque no puede correr tan rápido hoy cargando con 50 kilogramos como corría ayer sin ellos, pronto le dirás que se ha equivocado. Pero tú puedes cometer el mismo error en cuanto a la tentación. Esta no siempre supone la misma carga para la conciencia. Puedes vencer una tentación con poco esfuerzo consciente, mientras que otra te oprime día y noche. Es fácil desalentarse y llegar a la conclusión de que eres perezoso o insincero. Pero la gracia puede estar actuando más fuertemente en ti mientras lucha contra esta tentación obcecada que cuando vence una menor. Un barco con poca carga y navegando viento en popa vuela sobre las aguas. El mismo barco, en cambio, con carga pesada y luchando contra el viento, casi no se mueve. Pero la tripulación tendría que utilizar todas sus energías en esta última situación, mientras en la primera la mitad de los hombres podrían retirarse a descansar. Síntomas genuinos de la virtud en declive. Negligencia ante la tentación. ¿Se ha vuelto tu conciencia tan descuidada y adormilada que prestas poca atención a las redes del diablo? A David le dolió el corazón solo por cortar el manto de Saúl, pero más tarde no parece haber sentido ningún escrúpulo al mirar a Betsabé con el corazón lleno de lujuria. El hecho de que fuera tan fácilmente llevado por Satanás de un pecado horrendo a otro demuestra que la piedad de David se había dormido y que su corazón era menos consagrado que antes. Cuando la conciencia se hace insensible ante la tentación, la gracia se halla en estado crítico. Si tu conciencia está alerta a la tentación, pero no tiene ánimo para luchar contra ella, tus virtudes aún deben considerarse muy enfermas. Si permitimos que la tentación merodee por las fronteras de nuestra conciencia, ello demuestra que somos malos guardianes de nuestra piedad. Si no tomas las armas contra tu enemigo y buscas la liberación de Dios con fervor, puedes estar seguro de que la concupiscencia pronto obtendrá ventaja sobre la gracia. Sin embargo, el hecho de poder resistir la tentación no significa que la gracia de Dios sea muy fuerte en ti. Pero si te vuelves autosatisfecho, pregúntate por qué resistes la trampa del diablo. Tal vez recuerdes una época en que tu amor por Cristo habría echado fuego contra Satanás por tentarte a pecar. Pero ahora ese fuego santo está tan cerca de apagarse que lo único que evita que peques es un motivo mezquino. Si solamente te importa tu reputación, por ejemplo, y te importa poco o nada la de Dios, tu virtud está muy débil. A fin de cuentas, Él es el más ofendido por tu pecado. Cada acto de gracia debe ser una piedra del monumento a su gloria, o se volverá en piedra de tropiezo. Distracción durante el culto y el servicio. Tal vez en cierta época tu corazón respondía de buen grado al Espíritu Santo cuando te llamaba a buscar el rostro de Dios. Tu rostro buscaré, oh Yahweh. Salmo capítulo 27, versículo 8. Anhelabas tanto la llegada del culto como el pecador anhela que éste se acabe. Atesorabas el tiempo a solas con tu Padre Celestial. El hambre y la sed de justicia son señal de salud, porque un alma hambrienta es un alma sana. Por otra parte, el alma que no clame constantemente a Dios por alimento espiritual se debilitará día a día. Los que más comunión tienen con Dios saben mejor servirle. Un capitán solo puede dirigir a sus soldados si éstos están cerca para poder oír su voz. Tus frecuentes retiros para tener comunión con Dios aseguran que lo oirás cuando hable, y así recibirás las órdenes directamente de Él.
No es la frecuencia, sino la espiritualidad del servicio lo que hace crecer la gracia en el cristiano. Ocuparse haciendo algo para el Señor no basta. Hay que estar seguro de que la obra lleva el sello de la fe, el celo y el amor. Si te encuentras haciendo las tareas espirituales como hábito en lugar de por amor, es hora de reparar tu armadura. ¿Sigue tu corazón recibiendo las mismas porciones generosas de alimento espiritual cuando estás en comunión con Dios? Esa comunión debe fortalecer tanto tu fe como tu obediencia. O quizá escuchas y oras, pero sin encontrar ya la fuerza para cumplir con una promesa o vencer la tentación. Deshonras a Dios cuando bajas del monte de la comunión y rompes las tablas de su ley en cuanto te alejas. No encontrar la fe y la fuerza renovadas en la comunión con Él es señal segura de declive espiritual. Una actitud obsesiva en cuanto al trabajo. Qué fácil es dejar que las responsabilidades de trabajo y familia nos dejen menos espirituales que antes. Si lo permitimos, los afanes de este mundo nos seguirán al lugar de oración y se pegarán al alma, dando un olor rancio y mundano a nuestras oraciones y meditación. Una manera como nos oprimen los afanes de este mundo es dándoles demasiada importancia a los bienes mundanos. Tal vez trabajas duro sin recibir mucha remuneración o predicas sin obtener reconocimiento. Cuando te convertiste a Cristo, lo único que te importaba era conocerle mejor. Los bienes y el rango no eran nada para ti, y las desilusiones de la vida te unían más a Dios. Pero ahora este anhelo de tu corazón por los tesoros y la estima del mundo te atosiga sin misericordia. Necesitas urgentemente que se te restaure la gracia. Si laboraras menos para mejorar tu estado mundano y oraras más para mejorar la calidad de tus dones espirituales, pronto encontrarías paz en tu alma en cuanto a la providencia de Dios. Cuarto, ¿cómo recuperar la virtud decadente? La armadura del cristiano se daña de dos maneras. Primero, por el asalto violento, cuando la tentación al pecado te vence. Segundo, por negligencia, cuando dejas de cumplir con aquellos deberes que, como el aceite, mantienen pulida y brillante tu armadura. Busca la causa. Es probable que sea por ambas cosas. ¿Cómo recuperarte del pecado? Renueva el arrepentimiento. Este es el consejo de Cristo a la iglesia en Éfeso. Arrepiéntete y haz las primeras obras. Apocalipsis capítulo 2, versículo 5. En esencia le dice, arrepiéntete para que puedas volver a las primeras obras. Se promete santidad al alma arrepentida. Oseas capítulo 14, versículos 2 al 4. Por tanto, examina tu corazón con la diligencia que emplearías en tu casa si sospecharas la presencia de un asesino oculto esperando la noche para matarte. Cuando hayas encontrado el pecado culpable, llena tu corazón de vergüenza e indignación por ello. Déjalo ante el Señor mediante confesión quebrantada. Reafirma tu fe. Una vez renovado el arrepentimiento, renueva tu fe en la promesa de Dios en cuanto al perdón. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 9. El arrepentimiento es un purgante para la tendencia al pecado. La fe, un tónico que restaura la fuerza. Aun si tu carácter santo se ha gastado casi del todo, la fe puede restaurar su fuerza rápidamente. La fe te infunde la paz de la promesa, llamada la paz en el creer. Romanos capítulo 15, versículo 13. De la paz fluye el gozo, y el gozo, según la palabra, da fuerza. El gozo de Yahweh es vuestra fuerza. Nehemías capítulo 8, versículo 10. Renuncia a tus deseos pecaminosos. Una vez arrepentido y reclamada la promesa del perdón de Dios, respalda tus acciones desarraigando al pecado allí donde asome. Donde hay mucha maleza, las flores mueren. La gracia que no crece con vigor ni florece en profusión está siendo ahogada por un deseo contrario.
Sabes bien lo malo que son tus malos deseos. Si no los mortificas a diario por el Espíritu, brotan de la noche a la mañana. Corta de raíz todo pecado con el hacha de la mortificación. Verás cómo Dios bendice y mejora el carácter de tu virtud. ¿Cómo recuperarte de la negligencia? Cuando la armadura divina que cubre tu alma está oxidada por el desuso, en lugar de haberse manchado por el pecado voluntario, sigue las instrucciones de Dios para reforzar la gracia. Si un fuego se apaga por falta de leña, la única solución es ponerle más. Igual pasa con la virtud. Si disminuye por abandono de los deberes cristianos, hay que restaurar aquellos deberes que la inflamaron en un principio. Te encargo 4 deberes principales. Primero, lee la Biblia. Tal vez dirás, pero si leo la palabra, pues entonces léela más. La palabra te muestra un retrato perfecto del objeto de tu afecto. Esto es de Cristo. Igual que el corazón del joven salta al ver a su amada, tus dones espirituales cobran vida al mirar a Cristo, quien te amó y dio su vida por ti. A la vez, cuando consideras el precio que Cristo pagó por tus pecados, ello debería causarte una pena santa y un odio al pecado. Segundo, medita. La meditación es para la virtud como el fuelle para el fuego. Aviva el alma cansada con nuevos pensamientos de Dios. Mientras meditas, un fuego santo arderá en tu corazón. Decídete a dedicar tiempo cada día a pensar en lo que ha pasado entre Dios y tú. Primero piensa en las misericordias que has recibido del Señor. No seas como Pilatos, que planteó una pregunta sin esperar respuesta. Juan capítulo 18, versículo 38. Quédate hasta recibir un informe completo del trato de Dios contigo y encontrarás que el recuerdo de las misericordias nuevas y antiguas inundan tu alma. Meditar frecuentemente en la magnitud de la bondad divina nos enseña a regocijarnos hasta en la prueba, porque el poco mal que nos toca se ahoga con el mar de la abundante misericordia de Dios hacia nosotros. Y segundo, reflexiona acerca de ti mismo y tu comportamiento. ¿Cómo ha sido para con Dios y los demás a lo largo del día? Pregúntate, alma, ¿dónde has estado? ¿Qué has hecho para Dios y de qué manera? En ese análisis, no te excuses ni te compadezcas, porque al final Dios te juzgará con toda justicia. Tercero, ora. Un alma sumida en la meditación va camino de la oración. Los deberes se unen para llevar al alma a la estrecha comunión con Dios. La meditación coloca la leña, pero la chispa que la enciende viene de lo alto, traída por la oración. ¿Cómo arderá tu alma con el amor de Dios si nunca te acercas lo bastante para captar esa chispa divina? Igual que con tu amor, así pasa con tu fe, tu gozo, tu paciencia y todas las demás virtudes. Los astrónomos dicen que los planetas ejercen mayor influencia cuando están en conjunción con el Sol. En lo espiritual, las virtudes del cristiano funcionan con mayor perfección cuando se alinean con la oración, porque así entran en comunión estrecha con Dios. A menudo en los salmos, por ejemplo, en el Salmo 56, vemos una nube negra en el alma de David cuando éste comienza a orar. Pero antes de que termine de hablar con el Padre, su alma ha alcanzado nuevas alturas de fe y grandes cotas de alabanza. Cuarto, busca la compañía de otros cristianos. No nos sorprende oír que una casa ha sido saqueada si estaba a varios kilómetros de su vecino más cercano. Cuando guardas la distancia con los cristianos, Satanás te puede sabotear fácilmente. Pero si andas en compañía, tienes la protección añadida de sus virtudes, que te rodean y sirven en la prueba. El apóstol unce 2 deberes al mismo arado. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos. Hebreos capítulo 10, versículos 23 al 25. Cuando dejas la comunión de los santos, te acercas peligrosamente a la apostasía.
No olvides lo que le pasó a Demas. Pablo dijo de él: Demas me ha desamparado amando este mundo. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 10.